Almacenamiento de archivos en cinta magnética. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En este video continuaremos con los videos académicos sobre los sistemas operativos. Los temas en el presente video serán: ¿qué es una cinta magnética?, la estructura de la cinta magnética, parámetros de operación en la cinta magnética, el almacenamiento en cinta magnética en formato IRG y el almacenamiento en cinta magnética en formato IBG. Comencemos. Si recordamos, en un video anterior hablábamos sobre cómo se conforma un archivo multimedia, que es un archivo de película. En él hablábamos del cálculo de memoria para lo que es la imagen, el conjunto de imágenes en movimiento que conformaba el video, la cantidad de sonido que se ocupaba para la película y el conjunto entre lo que era el archivo de video y el archivo de sonido que realmente ya conformaba la película como tal. En esos cálculos que hicimos y que pueden encontrar ustedes en los videos anteriores a este, en donde se explica este procedimiento, veíamos que para 5 minutos de película comprimida en un formato de alta definición nos ocupaba algo así como 447 megas. Es muy alto el volumen de memoria utilizado, pero sabemos que este volumen de memoria utilizado es alto porque estamos hablando de un archivo multimedia de alta definición y con características muy grandes tanto en video como en sonido. De hecho, una de las características fundamentales que teníamos era, por ejemplo, que para el sonido trabajábamos 32 bits por muestra, cuando en realidad los archivos de sonido en la mayoría se trabajan a 16 bits. Otro de los problemas que tenemos que cuidar aquí era el número de canales. El número de canales más alto que se utiliza es de 9.1 para sonido envolvente total, pero resulta que para este ejemplo se utilizaron 16 canales. Obviamente eso sube la cantidad de memoria necesaria para el almacenamiento. También, por ejemplo, el video que estábamos trabajando, pues es un video de alta definición, en donde estábamos trabajando 24 bits por píxel y estábamos trabajando una cantidad de cuadros, 24 cuadros, que no es muy alta, pero sí la cantidad de memoria utilizada para la generación de las imágenes. Por ese motivo, llegábamos a la cantidad de 447 megabytes por 5 minutos de película comprimida, que es precisamente lo que vamos a trabajar para el ejercicio del almacenamiento de información en cinta magnética. Lo primero que vamos a hacer precisamente es entender que la cinta magnética no es otra cosa más que un medio de almacenamiento. Pongan atención. Normalmente, y voy a numerar aquí, la cinta magnética trabaja en tren de bits. Y aquí tenemos 8 bits, como lo pueden ver. La cinta magnética no es otra cosa, y lo voy a simbolizar gráficamente así, como un conjunto de bits que se prolonga por un periodo grande de longitud, y en el cual se van a almacenar bits en ese sentido precisamente. Voy a colorear incluso esta parte con un color más o menos café,
simbolizando la estructura. No, aquí voy a ponerlo en la sombra. Quiero colorear precisamente esta estructura para que se entienda que lo que quiero es simbolizar que el material en el que se trabaja la cinta magnética es un material tipo acetato flexible de una longitud bastante larga que normalmente se tasa, se mide en pies y en pulgadas. Y esto nos lleva precisamente a la estructura de la cinta. En cada una de estas áreas de almacenamiento se almacena un tren de bits, de tal manera que se trabajan 7 bits para el almacenamiento de datos, ¿sí?, de código ASCII, y un bit que se utiliza como bit que se conoce como bit de paridad, en el cual es una clave para identificar si hay algún error en esos bits que se fueron almacenando. Si la cinta, si las cabezas que van grabando la información sobre esta cinta magnética detectan que la suma de esos bits es diferente a la que recibieron, quiere decir que no se hizo el grabado correcto, y entonces en lugar de poner puro 0, a ese track le pone un 1, retorna ese error y entonces vuelve a almacenar ese tren de bits correspondiente a esa columna, pero ya lo marca con 0 cuando detecta que sí estuvo bien grabado. De tal manera que cuando la máquina empieza a leer, si detecta aquí unos, esas columnas no las lee porque son datos erróneos. Solo va a leer aquellas que están en ceros, que le indican que estuvo bien grabada la columna. ¿Está claro? A eso se le llama bit de paridad. O sea, está verificando si hubo o no errores en la grabación. Pero ¿cómo se pueden hacer estas grabaciones cómo se pueden grabar estos datos? Porque acuérdense que en cada una de estas celdas, voy a simbolizarlo así, se puede almacenar un 0 o un 1. De tal manera que yo puedo tener ceros y unos, y cada conjunto de ceros y unos va a representar, ¿sí?, un dato en código ASCII. Esto quiere decir, puede representar números o letras, que son las que se van a ir leyendo como datos, como información en la cinta magnética. O incluso puede ser música, etcétera. Pero todos se graban digitalizados en formatos numéricos. ¿Ok? Ya saben que si hay alguna duda, me lo comentan por favor y resolvemos la duda lo más pronto posible. Ok, entonces imaginen ustedes que tienen más o menos códigos de este tipo a lo largo de la cinta magnética. Entonces, lo que vamos a encontrar es que vamos a ver esto. La máquina va a ir leyendo en esta zona y va a verificar si este código es 0, lee la columna e identifica este código para saber qué código ASCII es. Pero si no es 0, vamos a suponer que por aquí encuentro un 1, entonces esto quiere decir que esta columna está mal escrita y vuelve a escribir esta columna de datos aquí, pero ya le pone el 0 indicando que ese es el correcto. La máquina va a leer todos los que aquí estén en ceros y va a dejar de leer los que aquí estén en unos, para no meter errores a los datos que tiene que leer. ¿Sí quedó claro? A esa forma de estructura se le llama bit de paridad. Bien, ahora, ¿qué material es esta cinta magnética? La cinta magnética normalmente está hecha de un material flexible tipo acetato, que puede ser de 1/8 de pulgada de grueso, de 1/4, de media pulgada, de 1 pulgada, dependiendo del lector de la cinta magnética. El más común normalmente es de 1/4 de pulgada. Ahora, ese material tipo acetato no es magnetizable, pero para que yo pueda grabar estos ceros y unos, se requiere que
las moléculas que están suspendidas sobre la película tipo acetato, una película flexible, tenga un material que sí sea magnetizable. El material que sí es magnetizable es un material que se llama óxido férrico. El óxido férrico, ¿sí?, es un material que por su composición química permite magnetizarse, permite acomodar sus moléculas en un orden, de tal manera que un acomodo de moléculas en un orden genera un 1 y en un orden diferente genera un 0. De esa manera se graba sobre la superficie. Se magnetiza para acomodar los materiales como unos o como ceros, y esto es lo que va a encontrar aquí. ¿Está claro? Eso es como funciona la cinta magnética, y en realidad todos los materiales magnéticos de grabación funcionan, vamos, agregando un pulso eléctrico o electromagnético en esta zona que permite que se acomoden la estructura del material magnetizable, que es un material óxido férrico que se deposita sobre el acetato y que puede acomodarse magnéticamente para formar líneas de ceros y unos. Este mismo material es el material con el que se hacían los discos flexibles, los floppy disks, que eran material acetato flexible con óxido férrico en la parte superior y en la parte inferior, cuando eran de doble cara, y entonces ese era el material que se conformaba en líneas concéntricas para almacenar la información. ¿Sí queda claro? Exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que tener cuidado porque resulta que cuando yo tengo registros en la computadora, resulta que cada dato que yo voy guardando en la cinta magnética me permite trabajar un conjunto específico de esos datos. Ejemplo, la cinta magnética puede almacenar información en dos formatos particulares. El primer formato es el formato conocido como IRG. El segundo formato es el formato conocido como IBG. El formato IRG se refiere a registros. El formato IBG se refiere a bloques. Los bloques, un bloque es un conjunto de registros. Un bloque es un conjunto de registros. Sin embargo, en cada uno de los registros, cuando estoy hablando del formato IRG, voy a trabajar aquí para empezar el formato IRG. Entonces, cuando estoy hablando del formato IRG, resulta que después de cada, vamos a decir, de cada registro, lo que hace la máquina es simplemente poner un espacio en blanco. Si dijimos que el bit de paridad era 0 y que cuando había 1 dejaba de leer ese pedazo, la máquina lo que hace es que lee este pedazo, ve cuáles son los bits, y después deja de leer, y luego vuelve a leer, y luego, obviamente, va a dejar de leer, vuelve a leer, deja de leer, vuelve a leer, deja de leer. ¿Por qué? Porque esto es un registro. Sin embargo, esto no es un registro, es un espacio. Y ese espacio, ¿sí?, ese espacio para IRG es igual a lo que se conoce precisamente como IRG, que es un área en la cual no existe información que le sirva a la computadora. ¿Está claro esto? Normalmente, en el IRG, normalmente los registros tienen un ancho específico, por ejemplo, que puede ser de media pulgada.
Un registro, entonces, normalmente va a ser aproximadamente de media pulgada. Ahora, lo que corresponde al registro, este es el registro media pulgada, y lo que corresponde al espacio entre cada registro también se conoce como, vamos, se le da un ancho aproximado en el estudio como de media pulgada también. Recuerden que, vamos, en el formato inglés, la métrica corresponde a pies y pulgadas. De tal manera que las cintas se miden en pies y en pulgadas. ¿Está claro? Si nosotros llenamos esto, voy a copiar simplemente esta información para poner un ejemplo. Entonces nos lleva a una estructura de este tipo, de tal manera que vamos a tener siempre por cada registro un espacio, por cada registro un espacio. ¿Ok? Ahora, ¿de cuánto es el tamaño del registro? Depende de la cinta magnética. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un byte, pero en realidad existen cintas magnéticas que tienen mucho más capacidad. Pero son registros que pueden ser de renglones completos, en donde cada renglón puede ser, por ejemplo, de 30 caracteres. Cada carácter va a ser de un número de bits específicos. Por ejemplo, si cada carácter es un byte, entonces estamos hablando de 30 bytes de almacenamiento. ¿Me explico? Bueno. Ahora, esto es IRG. Ahora, el IBG sería una estructura casi idéntica, solo que voy a copiar esta estructura abajo para que la podamos entender. Solo que en lugar de que sea, y ahorita lo voy a colorear de una manera distinta porque si no va a ser un poco complicado que se entienda el video. Los espacios que no se leen los voy a colorear de un tono distinto, solamente con el fin de que se entienda que una parte sí se lee, la parte oscura, y la parte clara del formato no se lee. Quiere decir que cada uno de estos formatos que tienen uno no se va a leer. Es algo que no lee la computadora. De hecho, no lo va a leer porque simplemente empieza con el 1 y al empezar con el 1 la máquina entiende que ese es un error y obviamente no lo lee. ¿Queda claro? Entonces vean, tenemos áreas que sí va a leer, las cabezas de lectura grabación, y áreas que no va a leer. Ahora, cuando tenemos el otro formato, resulta de que voy a tener grupos de bits que sí se van a leer y grupos que no. Y voy a tener aquí un registro y voy a empezar con el registro 1, después me voy a ir al 2 y así sucesivamente. Resulta que voy a llegar, por ejemplo, normalmente son 10 registros la conformación de un bloque. ¿Sí? Voy a ampliar un poquito aquí para que se pueda ver. Aquí tenemos número 10. A ver. Bueno, ahí está. Esto quiere decir que voy a tener 10 registros, 10 R's. El formato entonces que voy a tener aquí es que por cada una de estas estructuras aquí voy a tener un IRG. El IRG se refiere precisamente al espacio en blanco. Ese es el IRG. ¿Está claro? Ahora, aquí no. Aquí voy a tener 10 registros. Y después de esos 10 registros voy a tener un IBG. Pero que eso se entienda. Tengo 10 registros y tengo un IBG. Voy a copiar esto aquí para que lo podamos ver. Y resulta entonces que tengo 10 registros y un IBG.
Normalmente el IVG y el IRG son del mismo tamaño. Esto quiere decir que si yo tengo aquí que un registro mide media pulgada, vamos a pasar aquí para que lo podamos interpretar. Si yo sé que un registro mide media pulgada y yo tengo 10 registros aquí, ¿cuánto va a medir este espacio? Es media pulgada por 10. Esto es 5 pulgadas. O sea, un bloque va a ser igual a 5 pulgadas. ¿Esto se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy hablando? Un bloque, esto es un bloque. Un bloque es un conjunto de registros. Para el ejemplo estoy manejando un bloque igual a 10 registros. Y esto es, un bloque es igual a 5 pulgadas. Sin embargo, el espacio y el 11 es libre. No importa, pero como empieza con 0 son datos. Da lo mismo. O sea, son datos. Acuérdense que para la máquina puede ser un dato 0 o puede ser un dato diferente de 0. De hecho, estoy poniendo un ejemplo que no tiene, ningún valor, pero para que no lo sientan mal, ahí ya está corregido y acá también lo vamos a corregir. ¿A qué, perdón? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué tienen? No, lo que pasa es que lo abrí para que cupiera el número 10. Y lo mismo hice aquí. O sea, abrí un poquito ese espacio para que quepa el número 10. Porque si no, no cabe. ¿Sí queda claro? ¿Ya se entendió? Entonces estamos hablando de 10 registros que son un bloque. Y este es el bloque. Bloque son 5 pulgadas. Y el espacio es media pulgada. Por tanto, ojo. Fíjense bien. Un registro completo en este ejercicio, yo voy a poner así, un registro completo va a ser igual a 1 pulgada. ¿Ok? Ahora, si analizo este formato, resulta que un bloque completo va a ser igual a 5.5 pulgadas. ¿Cierto? Porque son 5 pulgadas del bloque más media pulgada del IVG. Esto que escribí aquí, el espacio, aquí abajo se llama IVG. IVG. Entonces, aquí el espacio se llama IVG. Aquí el espacio se llama IRG. Vamos a ver si esto se entiende mejor. El espacio aquí se llama IRG, porque estoy hablando de registros. El espacio aquí se llama IVG. El registro completo con las pulgadas es 1 pulgada completa. ¿Por qué? Porque ese es medio pulgada de registro y media pulgada de IRG. El espacio completo por bloque acá son 5.5 pulgadas. ¿Por qué? Porque son 5 pulgadas del bloque de 10 registros y media pulgada del IVG. ¿Estamos? ¿Hasta aquí ya quedó claro? Ahora, yo necesito saber cuánta cinta necesito para almacenar los 5 minutos de película que calculamos en el ejercicio anterior. ¿Está claro? Para eso necesito calcular esto. Sin embargo, necesito más información. Ejemplo, necesito saber la densidad de la cinta magnética. Densidad.
¿Qué es la densidad de la cinta magnética? La densidad de la cinta magnética es la cantidad de bytes que la cinta magnética puede almacenar por pulgada. Esto quiere decir cuánto puede almacenar por cada registro la cinta magnética. Resulta que la densidad la voy a manejar de la siguiente manera. Un registro es igual a media pulgada y tiene la capacidad de almacenar, ¿sí? Por decir algo, vamos a manejarlo así, 8 bytes. ¿Estamos? Necesito saber entonces de qué tamaño tengo que tener esa cinta magnética para poder almacenar la película. Si nos vamos a ver acá, resulta que yo aquí tengo 447 megabytes. Si yo trabajo la cinta magnética con esta capacidad, voy a tener una cinta magnética del tamaño gigantesca, muy grande. ¿Por qué? Porque 447 megabytes van a ocupar 447 millones de almacenamiento, dividido entre 8 nos va a dar una cantidad muy grande de cinta. Esto, ojo, lo estoy haciendo ahorita con fines didácticos. Más o menos una cinta magnética tiene la capacidad para almacenar alrededor de 1 kbyte por registro. Entonces, lo que voy a poner aquí es 1 kbyte. ¿Hasta ahí se entiende esta información? A esto se le llama densidad. La densidad es qué tanta información puedo meter por unidad de espacio o por unidad de longitud. Y eso se le llama densidad de la cinta magnética. ¿Ok? Ahora, también hay otra medida que tengo que considerar porque necesito calcular el tiempo de almacenamiento en la cinta. Para eso necesito calcular lo que se conoce como velocidad. Y la velocidad va a ser igual o a los pies por minuto o los pies por segundo de avance de la cinta. Ejemplo, podemos decir que una cinta magnética tiene una velocidad igual aproximada a 100 pies por minuto. Ahí tengo la velocidad. Estos ejercicios se vuelven más de conversión de cualquier otra cosa. Pero tengo que entender el concepto de lo que es el almacenamiento en registros y el almacenamiento en bloques. Estos son bloques. Estos no son IRG, son bloques. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí queda clara la diferencia? La máquina va a leer esto y va a dejar de leer esto. Sabe que el bloque empieza aquí y termina acá y que por cronómetro tiene una longitud de 10 columnas de información. Acá no, acá va a leer esta columna y va a dejar de leer esta. Va a leer esta y va a dejar de leer, y así sucesivamente. ¿Está claro? Bien, ahora, lo que vamos a hacer entonces es calcular la cantidad de cinta necesaria para poder almacenar la película que habíamos calculado anteriormente, que la tenemos aquí, y que es de 447, y estamos hablando de megabytes. Y estos son de 5 minutos de memoria comprimida. Realmente el dato que me interesa es este, 447. ¿Qué? Megabytes. ¿Sí queda claro? Muy bien, ahora, ¿cómo le hago para saber cuántos registros se generan con esto? Pues tengo que transformar esta cantidad en la capacidad de un registro. Y ya sé que un registro guarda 1 kbyte. Entonces tengo que transformar esto en kbytes. ¿Cómo le hago para transformar esta cantidad en kbytes? Simplemente lo que tengo que hacer es agarrar
los megabytes que tengo y multiplicarlo por los 1024 para transformarlo directamente en kbytes. O sea, estos ya son kbytes. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, ya sé cuál es la cantidad de kbytes que tengo que almacenar en la cinta magnética. Esto me permite calcular los registros, ¿sí o no? Sí, porque ya sé que un registro me ocupa kbytes. Un kbyte. Entonces simplemente basta con que divida esta cantidad entre 1, en este caso es 1, y me va a dar que esto que tengo aquí es justo el mismo número de registros. Entonces ya sé que tengo que almacenar estos registros. ¿Se entiende? Ahora, pero cada registro tiene que llevar su IRG. Eso es obligatorio. Porque también puedo calcular la cantidad de cinta que necesito para estos datos, ¿sí o no? Sí, son exactamente los mismos. Estos son registros, pero resulta que esto que tengo aquí es también la cantidad de pulgadas, o más bien de medias pulgadas, porque un registro ocupa media pulgada. Entonces, si yo agarro esta cantidad y la divido entre 2, me da la cantidad de cinta magnética que voy a utilizar en datos para el almacenamiento de la película. ¿Esto queda claro? Son los datos que voy a utilizar para almacenar la película. Estos, en realidad, aquí estamos hablando de pulgadas para almacenar los datos de la película. Pongan atención. Si yo tengo esto como pulgadas para almacenar los datos de la película, por cada registro que yo quiera almacenar, tengo que almacenar también un espacio, porque recuerden la estructura, por cada registro va un espacio, por cada registro va un espacio. Entonces, si aquí es media pulgada, aquí va a ser media pulgada, aquí va a ser media pulgada, aquí va a ser media pulgada. Por cada espacio que ocupe para los datos, tengo que ocupar también ese espacio para los IRGs. Estos espacios, acuérdense que se llaman IRG. Ahora, ¿cuántos IRGs necesito? Lo mismo que tengo aquí. Lo mismo que tengo en pulgadas para ¿cómo se llama? Para el almacén de los datos, también lo necesito para el almacenamiento, para lo que es el espacio de registro. Ahora fíjense bien, esta cantidad que tengo aquí corresponde al número de IRGs, porque por cada registro tengo que tener un IRG, o sea, un espacio entre registros. ¿Sí se entiende? Bueno. Esto significa que necesito yo calcular el número de pulgadas de IRG, que son exactamente lo mismo que tengo acá. Esto es igual a este rollo, y estas son las pulgadas para los IRGs. ¿Cuánto es entonces la longitud total de la cinta magnética? Pues la longitud total va a ser esta cantidad de datos más esta cantidad de espacios o de IRGs. Y esto obviamente es la cantidad total de cinta magnética, esto es de pulgadas, para almacenar la película. Muy bien, ahora,
Yo ya sé que esta es la cinta que ocupo para almacenar la película. Son pulgadas, pero recuerden ustedes cuántas pulgadas tiene un pie. ¿Cuánto? Una pulgada, más bien, un pie es igual a ¿cuántas pulgadas? 12 pulgadas. Recuerden ustedes, ¿cuánto mide una pulgada? Es igual a 2.54 centímetros. ¿Cuánto mide un pie? Es igual a 30.48 centímetros. Y de hecho, si ustedes multiplican 2.54 por 12, el resultado va a ser 30.41. Aquí está la operación para confirmar efectivamente un pie son 12 pulgadas. También podemos medir yardas. ¿Cuánto es una yarda? Una yarda, de hecho, son 3 pies. ¿Cuánto es una yarda? 3 por 91.44 centímetros. No es un metro una yarda, es un poquito menos de un metro una yarda, ¿correcto? ¿Estamos? Bueno, ya sabemos entonces, estos son centímetros. Y también estos son centímetros. Solo que aquí es pie y aquí es yarda. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Bueno, ya creo que eso quedó claro. Bueno, vamos a calcular la cinta en pies para que no sea tan grande. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente lo que tengo que hacer es dividir la cantidad total que necesito, que son pulgadas, estas son pulgadas, lo voy a dividir entre 12 y en ese momento estoy convirtiéndole en pies. Entonces me dice que necesito 38.110. ¿Eso se entendió? Es más, de entrada no puedo dejarlo así como 110. Ojo, 111. ¿Por qué? Porque no le puedo quitar un pedazo al almacenamiento de información. Tengo que dejarla completa. Y entonces necesito 38.111 pies de cinta magnética. Recuerden que este es un ejemplo didáctico. Obviamente, la densidad normal es mucho mayor que esto. Normalmente alrededor de los 8K, 16K. Y eso hace que se reduzca fuertemente la cantidad. Pero quiero que se entienda el concepto. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si yo ya sé cuánto es 38.111 pies de cinta magnética, recuerden que este formato que tengo aquí, estoy calculándolo con base a ¿qué? Con base a IRG. ¿Estamos? Esta estructura que yo tengo aquí, la estoy calculando con base a IRG. ¿Ok? Pero, vamos, nos falta todavía saber cuánto tiempo va a tardar en guardarse esa película en una cinta magnética. Bueno, para eso vamos a utilizar la velocidad, que me dice que va a ser capaz de transferir de un carrete a otro a 100 pies por minuto. Esto quiere decir que la cinta magnética va a pasar frente a la cabeza de lectura-grabación a 100 pies por minuto. Y así como va pasando, se va vaciando la información de la computadora a la cinta magnética. ¿Estamos? Entonces, pongan atención. ¿Cuánto tiempo se va a llevar en almacenarse la película? Pues simplemente lo que tengo que hacer es utilizar esto para calcularlo. ¿Cómo le hago para calcular esta estructura?
Voy a copiar esta velocidad, la voy a poner aquí para que la veamos. Ya tenemos los pies que necesito. Ahora necesito calcular el tiempo. Si este tiempo está aquí, ¿qué pasa si yo divido, ojo, la cantidad de pies que necesito entre el tiempo, que son 100 pies por minuto? ¿Qué me va a quedar? Si yo tengo pies sobre minuto, se cancelan los pies y los minutos que están en la parte inferior pasan como a la parte superior. Eso quiere decir que tendría los minutos. Entonces aquí simplemente lo que me dice la máquina es que necesito 381 minutos para poder guardar esa cinta. ¿Entendió? Este es almacenamiento por IRG. Ahora nos falta calcular el almacenamiento por IBG. El almacenamiento por IBG resulta que es exactamente lo mismo, solo que hay un cálculo distinto que tenemos que cuidar. Voy a copiar aquí abajo para que lo veamos. Simplemente lo que tengo aquí es que va a ser IBG, no va a ser IRG. Por tanto, no va a almacenar un registro. Como son bloques, va a almacenar 10 registros. Quiere decir que ¿cuántos bloques va a ocupar para almacenamiento de la película? Bueno, de entrada sabemos que la película es la misma, es esta. Ahora, el detalle que tenemos es que tenemos que cuidar el número de registros. Sabemos que en un bloque se almacenan 10 registros. Aquí dice un registro, aquí nos dice un bloque igual a 5 pulgadas. Obvio, esto significa que en un bloque es igual a 10 registros. ¿Ok? Bueno, si hay 10 registros y un registro alcanza para 1 KB, un bloque para ¿cuántos KB alcanza? Para 10 KB. ¿Correcto? Ahí lo tienen. Un bloque es igual a 10 registros y por tanto es igual a 10 KB. Si yo hago esto, entonces voy a dividir la cantidad de la película entre 10 y eso me va a dar el número de bloques. Ya no necesito esta parte porque ya tengo los bloques. Estos son los bloques. ¿Cuántos bloques voy a necesitar? Perdón, aquí tenemos un detalle. Aquí tenemos que transformar la cantidad de la película en kbytes, ¿se acuerdan? Aquí está transformado en kbytes. Pero ahora esa cantidad para sacar el número de bloques, aquí voy a poner el número de bloques. Entonces esta cantidad va a ser justo esto entre 10. Y este va a ser el número de bloques. Ahora, ¿cuánto es el número de registros? Pero ya no van a ser IRGs. Ahora van a ser IBGs, que son los espacios entre bloques. Unos son los IRGs, que corresponden a espacios entre registros. Los otros son los IBGs, que corresponden a espacios entre bloques. ¿Esto queda claro? Muy bien. Ahora, voy a tener entonces el número de IBGs, que va a ser este. Tengo estos bloques, van a ser estos IBGs. Bien. La pregunta entonces que tenemos que contestar, obviamente voy a quitar las decimales. Ya saben que no podemos estar perdiendo datos, entonces tengo que tomar datos completos. La pregunta que tengo que contestar ahora es: ¿cuántas pulgadas necesito? Sabemos que por cada bloque se ocupan 5 pulgadas y por cada IBG se ocupan 0.5 pulgadas. Entonces, obviamente estos van a ser IBGs.
Y si este son 5 pulgadas por cada bloque, va a ser igual a estos bloques por 5 pulgadas. Ahí está. Ahora, ¿cuántos IVGs necesito? Pues el mismo número, bueno, estas son pulgadas. Ahora, estos va a ser el número de IVGs por 0.5. Esto va a ser igual al número de IVGs, pero por 0.5. Ya lo tengo. ¿Cuántas pulgadas necesito entonces? Pues va a ser la suma de las pulgadas en los bloques más las pulgadas en los espacios entre bloques. Ahí está. Ahora, ¿cuántos pies? Pues va a ser esto entre 12. Vamos a calcular lo mismo que aquí, la velocidad. Con la velocidad vamos a calcular los minutos. Dense cuenta cuántos pies de cinta magnética ocupo por bloques. Acá ocupé 38.111. Acá ocupé 20.971. Pregunto, ¿cuál es más eficiente? ¿El almacenamiento por IVG en bloques o el almacenamiento por IRG, registros? Por IVG. IVG es mucho más eficiente que IRG. ¿Cuál es el problema? Que complica la lectura de la información dentro de la computadora. Por eso se compensa a veces trabajar por registros en lugar de trabajar por bloques. Ahora, si los datos que yo voy a almacenar en una cinta son consultas muy pequeñas o datos muy pequeños, me conviene trabajar por registros. Pero si son datos muy complejos, grandes, me conviene trabajar por bloques. ¿Sí se entiende este concepto? Ok, ahora, bueno, vamos a lo siguiente. Necesito calcular ahora la cantidad de minutos para almacenar la cinta por en IVG, en formato IVG. Entonces va a ser esto entre, ¿sí?, la velocidad, que son 100. Y esto me dice que son 209.6 segundos. Vamos a poner formatos similares para que los podamos comparar. Y resulta que tenemos que para el formato IRG son 381.11 minutos, mientras que para el formato IVG son 209.61. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Se entendió? Esto es almacenamiento de información de archivos en cinta magnética. Lo que necesito saber es el tamaño del archivo, saber cuál es la densidad de la cinta, saber cuál es la velocidad de la cinta, calcular el tamaño de los registros, el tamaño de los IRGs, el tamaño de los bloques, el tamaño de los IVGs, y con eso puedo hacer el cálculo de tanto de la cinta necesaria como del tiempo necesario para almacenar una información en una cinta magnética. Muy bien, bueno, les sigo invitando a que si no están suscritos, se suscriban a mi canal. Que me manden sus comentarios para seguir corrigiendo y mejorando los videos y las explicaciones. Que me apoyen dándole manita arriba a los videos y clic a la campanita para que les avise cuando suba nuevos videos. De igual manera, les pido el apoyo para invitar a sus contactos a que se unan a este canal de YouTube. Si ustedes promueven el canal, ¿sí?, en sus redes sociales, seguramente seguiremos logrando un buen posicionamiento en YouTube. Es importante que recuerden que el alma, lo que le da fuerza al canal, es la participación de ustedes, el hecho de que vean videos, el hecho de que inviten gente, el hecho de que compartan los videos con la gente, de que a la gente le interese lo que estamos presentando. De hecho, hay afortunadamente muy buenos comentarios, incluso de otros países. Ya hemos tenido comentarios de Argentina, de España, de Rusia,
¿sí? De Canadá, y eso, bueno, quiere decir que el canal está extendiéndose. Eso es importante. Bien, hasta aquí el video para no prolongarlo más. Saludos a todos. Debido a que esta es una grabación en vivo desde el Centro Universitario UAM Texcoco y con el grupo ICO 066I, al cual le doy la clase de tipos de sistemas operativos, agrego este saludo para todos los integrantes de este grupo que estuvieron presentes durante la grabación del mismo. Hasta el próximo.